¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Bueno, acá estamos reunidos para otra clase. ¿Se acuerdan que en clases pasadas yo les mencioné la palabra variable estadística? Ahora les voy a profundizar un poquito más en este tema. Bueno, vamos a volver a definir la variable estadística como lo hicimos hace unas clases atrás, diciendo que una variable estadística es una característica que puede fluctuar, es decir, que puede variar, y cuya variación es susceptible de adoptar diferentes valores. Estos valores pueden medirse u observarse. Muy bien. Las variables adquieren valor cuando se relacionan con otras variables. Es decir, tienen valor si forman parte de una hipótesis o de una teoría. En este caso se la denomina constructos o construcciones hipotéticas. Bueno, ese es el concepto de variable en estadística. Bueno, hay distintos tipos de variables, ¿verdad? Entonces, según el nivel de medida, podrían ser variables cualitativas y variables cuantitativas. Vamos a hablar un poquito de las primeras, ¿no? Las variables cualitativas son el tipo de variable que, como su nombre lo indica, expresan distintas cualidades, por eso es cualitativa, cualidades, características o modalidades. Cada modalidad que se presenta se denomina atributo o categoría, y la medición consiste en una clasificación de dichos atributos. A su vez, estas variables cualitativas pueden ser dicotómicas o politómicas. ¿Qué significa esto? Dicotómicas es cuando solo pueden tomar dos valores posibles, como por ejemplo, hombre y mujer, ¿sí? O ser politómicas cuando pueden adquirir tres o más valores. Y dentro de ellas, a su vez, se subdivide, o sea, podemos distinguir en variable cualitativa ordinal o cuasi cuantitativa y variable cualitativa nominal. La variable cualitativa ordinal es la variable, aquí la variable puede tomar distintos valores ordenados, siguiendo una escala establecida, aunque no es necesario que el intervalo entre mediciones sea uniforme. Por ejemplo, puede ser leve, moderado o fuerte, ¿verdad? Es una expresión cuasi cuantitativa. Y la otra acepción sería la variable cualitativa nominal. En esta variable, los valores no pueden ser sometidos a un criterio de orden, como por ejemplo el lugar de nacimiento o los colores existentes, ¿verdad? Esas son las variables cualitativas. También tenemos, dijimos, las variables cuantitativas, que se subdividen en discretas y continuas. Bueno, entonces decimos que una variable discreta es la variable que representa separaciones o interrupciones en la escala de valores que esta misma puede tomar, obviamente, ¿no? Y estas separaciones o interrupciones indican la ausencia de valores entre los distintos valores específicos de la variable. Por ejemplo, el número de hijos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Esa es una variable discreta. Y la otra sería una variable continua. ¿Cuál sería? Es la variable que puede adquirir cualquier valor dentro de un intervalo especificado de valores. Por ejemplo, la masa pesa 2,3 kilogramos o 2,4 kilogramos o 2,5 kilogramos. O por ejemplo la altura, que puede ser 1,64, 1,65, 1,66, 1,67, etc. O el salario, que puede ser de 10 pesos, 20, 30, 40 pesos. Solamente se está limitado por la precisión del aparato medidor. O sea, es la única limitación que tiene el aparato medidor. Y en teoría permiten que exista un valor
entre dos variables. Bueno, entonces hablamos de la variable dentro de las cuantitativas, la discreta y la continua. Otra clasificación de las variables serían según la influencia. Según la influencia tendríamos variables independientes y dependientes. Las variables independientes es la siguiente, es lo siguiente, una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable, su nombre lo indica. Y es aquella característica o propiedad que se supone es la causa del fenómeno estudiado. En investigación experimental se llama así a la variable que investiga, que maneja el investigador, o sea, que manipula el investigador. Las variables independientes también son las que las variables independientes son las que el investigador escoge o elige para establecer agrupaciones en el estudio y clasificando intrínsecamente a los casos del mismo, o sea, los casos que se presentan en ese estudio. Un tipo especial son las variables de control, que modifican el resto de las variables independientes y que de no tenerse en cuenta adecuadamente pueden alterar los resultados por medio de un sesgo. Muy bien. La variable independiente se suele representar en el eje de abscisas. ¿Vieron las abscisas y las ordenadas? Bueno, en matemática, en geografía, en matemática, en geometría y matemática, en el eje de abscisas se representa la variable independiente. O sea, la variable independiente se puede representar en el eje de abscisas, en geometría y matemática. Tenemos que decir también que la variable independiente es la que se le asignan valores arbitrarios. Se le pueden asignar valores arbitrarios. Y la otra variable, hablamos recién de la independiente, las otras variables son las dependientes, variables dependientes. Y tenemos que decir que una variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de los que tomen otra variable. La variable dependiente la variable dependiente tenemos que decir que es una función que se suele representar por la letra i. ¿Vieron que ponemos x e y? Bueno, la variable dependiente es la i. Y la variable dependiente se representa en el eje de ordenadas. La anterior en abscisas, esta en ordenadas. Y son las variables de respuesta que se observan en el estudio. En definitiva, es eso, son las variables de respuesta que se observan en el estudio y que podrían estar influidas por los valores de las variables independientes que anteriormente mencionadas. Hyman la define como la propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente. O sea que la variable, repito, según este señor se escribe Hyman, se pronuncia Hyman, dice que las variables dependientes la define como una propiedad o característica que se trata de cambiar mediante la manipulación de la variable independiente, la que charlamos hace un rato. Existen también otras variables que son las variables intervinientes. ¿Qué son las variables intervinientes? Son aquellas características o propiedades que de una manera o de otra manera afectan el resultado que se espera encontrar. Y están vinculadas ¿con quién? Con las dos anteriores. Están vinculadas con las variables independientes y dependientes. Y es muy similar a la variable moderadora, aunque no son iguales, solo son muy similares a la forma de relacionarlas. O sea, tienen en común la forma de relacionarse, pero no son iguales. Y finalmente vamos a hablar del tema variable, de las variables moderadoras. Un señor Truckman dice que estas variables moderadoras representan un tipo especial de variable independiente y que es secundaria y se relaciona con la
posibilidad de detectar si afecta la relación entre la variable independiente primaria y las variables dependientes. Repito, la relación estudia si se afecta, repito, la relación entre la variable independiente primaria y las variables dependientes. Bueno, esto era para ampliar el concepto de variable estadística que en las clases pasadas yo apenas se los mencioné. Todo esto es variable, estamos hablando de ya de estadística, ¿eh? Por eso yo amplié este concepto. Clases pasadas yo también hablé, ¿se acuerdan?, de la morbilidad, ¿se acuerdan? Y hablé también de prevalencia y de incidencia. Entonces vamos a redondear un poquito el concepto. Recordarán ustedes que la morbilidad es la proporción de seres vivos, repito, la morbilidad es la proporción de seres vivos que enfrentan en un sitio y en un tiempo determinado determinados problemas que ahí se presentan. También se usa, minoritariamente también se usa como sinónimo de morbilidad, pero que etimológicamente es correcto. O sea, la morbilidad podemos decir que es la cantidad de individuos considerados enfermos o que son víctimas de una enfermedad en un espacio y un tiempo determinado. Para mí este es el concepto más sobresaliente. Repito, la morbilidad es la cantidad de individuos considerados enfermos y que son víctimas de una enfermedad en un espacio y en un tiempo determinado. Entonces, este concepto amplía el que yo les dije originariamente hoy. Yo les dije que la morbilidad es la proporción de seres vivos que se enferman en un sitio y en un tiempo determinado. Muy bien. La morbilidad es un dato estadístico importante para comprender la evolución o el retroceso de alguna enfermedad, las razones de su seguimiento y las posibles soluciones. Es decir, que es muy importante los datos de morbilidad. ¿Por qué? Repito, para comprender la evolución o el retroceso de alguna enfermedad y las razones de su seguimiento, el seguimiento de la enfermedad y las posibles soluciones. En el sentido de la epidemiología, se puede ampliar al estudio y cuantificación de la presencia y efectos de alguna enfermedad en una población. O sea, digamos, ampliar el concepto de morbilidad es esto en base al criterio epidemiológico. Y también hablamos de prevalencia e incidencia. ¿Y qué viene a ser la prevalencia e incidencia? Las distintas tasas de morbilidad. Entonces, cuando hablamos de tasas de morbilidad, tenemos que decir que la frecuencia de la enfermedad en proporción a una población se especifica teniendo en cuenta el periodo, el lugar y la hora por minuto en el que ocurre. O sea, la frecuencia, ¿no?, de la enfermedad, ¿no? La frecuencia de la enfermedad en proporción a una población. Y las tasas de morbilidad más usadas, frecuentemente más usadas, son las que ya charlamos la clase pasada: la prevalencia y la incidencia. Recordemos que prevalencia es la frecuencia de todos los casos. Ustedes van a decir, ¿qué es la prevalencia? La frecuencia de todos los casos. ¿Cuáles? ¿Los antiguos o los nuevos? Todos. Los casos antiguos y los nuevos, es decir, los viejos y los presentes. Entonces, o sea, que es la frecuencia de todos los casos de una enfermedad patológica en un momento determinado de tiempo. Esto es prevalencia de punto. ¿Por qué? En un momento determinado de tiempo.
o durante un periodo definido. Eso se llama prevalencia de periodo. O sea, el anterior, en un momento dado de tiempo, es prevalencia de punto. O durante un periodo definido, se llama prevalencia de periodo. Repito nuevamente, es la frecuencia, prevalencia es la frecuencia de todos los casos. Ahora vamos a ver qué es incidencia. Incidencia, redondeando, es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. También podemos decir que incidencia es la frecuencia con que se agregan nuevos casos de una enfermedad durante un periodo específico y en un área determinada. Repito, incidencia es la rapidez con la que ocurre una enfermedad. Y también podemos decir que es la frecuencia con que se agregan nuevos casos de una enfermedad en un periodo de tiempo y en un área determinada. Entonces, recuerden que morbilidad es la proporción de seres vivos que enferman, repito, la morbilidad es la proporción de seres vivos que enferman en un sitio y un tiempo determinado. Y a su vez, la tasa de morbilidad se divide en prevalencia e incidencia. Bueno, esto era para ampliar un poquito los conceptos que vimos en clases anteriores, para redondear eso. Yo también les quiero hablar un poquito ahora de la mortalidad. ¿Qué es la mortalidad? Bueno, está la vida y la muerte, ¿no? Son los dos extremos, ¿no? Todos nacemos, vivimos, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? Entonces, cuando ustedes hablan de, escuchen hablar la palabra, sí, porque la mortalidad esto, porque la mortalidad lo otro, ¿qué es en sí la mortalidad? Podemos decir que la mortalidad es la cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados, en relación a la cantidad total de la población. Eso es mortalidad. Repito, cantidad de personas que mueren en un lugar y en un periodo de tiempo determinados y en relación a la cantidad total o al total de la población. Muy bien. Con respecto a la mortalidad, ustedes van a ver o van a leer en los libros algo que se llama tasa bruta de mortalidad. Vamos a ver qué es eso de la tasa bruta de mortalidad. La tasa bruta de mortalidad o tasa de mortalidad general la podemos definir como la proporción de personas que fallecen respecto al total de la población en un periodo de tiempo, expresada en tanto por mil, por año, o sea, no por ciento, ¿no? Se expresa en tanto por mil y por año. Esa es la tasa de mortalidad con D general. Y existe también el concepto de tasa de mortalidad particular. La tasa de mortalidad particular se refiere a la proporción de personas con una característica particular que mueren respecto al total de las personas que tienen esa misma características. Y para expresar a ambas tasas de mortalidad, es decir, la mortalidad general y la mortalidad particular, existen fórmulas matemáticas. Por ejemplo, dice que mx es igual a fx dividido px por 10n. ¿Qué es eso? Mx es la tasa de mortalidad. Fx es el número de fallecidos dentro de un conjunto que llamamos X en un periodo de tiempo considerado. Y Px es el número total de personas en ese conjunto llamado X. Y 10n es el factor de conversión para expresarlo en unidades por cada 1000 o por cada 100.000 según corresponda.
Bueno, tenemos que decir también que la tasa de mortalidad no es la misma en los países desarrollados que en los países subdesarrollados. ¿Qué influye en esto? La alimentación, la calidad de vida, los cuidados, los controles, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la tasa de mortalidad del continente africano es muy superior con respecto al continente europeo. La tasa de mortalidad del continente asiático es superior al continente europeo. La tasa de mortalidad de América, de algunos lugares de América más que en otros, es también superior. Para redondear, podemos decir así, que podemos decir que en un país tiene una alta tasa de mortalidad si se supera el 30 por mil. Podemos decir que un país tiene una moderada tasa de mortalidad si ésta oscila entre 15 y 30 por mil. Y podemos decir que un país tiene una baja tasa de mortalidad si está por debajo del 15 por mil. Debemos decir también que la tasa de mortalidad está correlacionada con la esperanza de vida al nacer. De tal manera que cuanto más esperanza de vida tenga un individuo en su nacimiento, la tasa habrá una menor, eso equivaldrá a una menor tasa de mortalidad en la población. Y también existen también las tasas específicas de mortalidad, que son las tasas específicas de cada enfermedad o causa de muerte o para cada edad. Y está relacionada siempre con la población total de esa zona, ¿verdad? Y cuando se realiza una proporción, cuando se realiza una proporción de muertes relacionados con los que han sufrido la enfermedad, ya cuando analizamos la cantidad de muertos que hay en relación a una determinada enfermedad, hablamos de tasa de letalidad. Muy bien. Otra palabra que ustedes van a leer y van a escuchar mucho es la palabra mortalidad infantil. ¿Qué es la mortalidad infantil? La mortalidad infantil mide la cantidad de niños muertos menores de 1 año por cada 1000 nacidos vivos. Ese es un concepto que se maneja mucho también en epidemiología. Si tendríamos que hablar de cuáles son las causas de muerte en el mundo según la Organización Mundial de la Salud, en primer lugar se dice que las cardiopatías isquémicas, es decir, las cardiopatías por falta de irrigación. En segundo lugar, hablan del 12,6%. En segundo lugar, el 9,7% serían las enfermedades cerebrovasculares. Hoy en día mucho el ACV se está dando. Después, en tercer lugar, con el 6,8%, las infecciones del tracto respiratorio, principalmente neumonías, abscesos pulmonares, bronquitis agudas. En cuarto lugar, a nivel mundial, ocupa el 4,9% el VIH-Sida. El quinto lugar, con el 4,8%, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, famoso EPOC. En sexto lugar, con el 3,2%, las enfermedades diarreicas, las famosas disenterías. En el séptimo lugar, el 2,7%, la tuberculosis. En octavo lugar, el 2,2%, el cáncer de tráquea, bronquio y pulmón. En noveno lugar, el 2,2%, el paludismo. Mucha gente no sabe qué es el paludismo, ¿no? Después vamos a charlar en otra clase. Es una enfermedad producida por el plasmodium. Bueno, por esto lo vamos a ver en otra clase. Y en décimo lugar, con el 2,1%, estarían los accidentes de tránsito. Luego, a medida que pasaron los años, esta proporción se fue modificando, ¿no? Y más o menos quedó las cardiopatías en primer lugar, afecciones cerebrovasculares en segundo lugar, infecciones respiratorias en tercer lugar, cuarto lugar
EPOC, en quinto lugar enfermedades diarreicas, en sexto SIDA y en séptimo tuberculosis. También los expertos en estadística analizan la mortalidad por edad de esa población, ¿verdad? La mortalidad por edad, y también se estudia la mortalidad por sexo y se establece si en esa población los que viven más son los hombres, son las mujeres y en qué rango de edad, ¿verdad? Fallece. O sea que hay un estudio de mortalidad según la edad, según la edad, también se hacen estudios de mortalidad según el sexo de la persona. Muy bien. Hablamos de mortalidad. Bueno, pero si una persona muere, ¿qué pasa? Tiene que haber nacido primero, ¿verdad? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, sí, porque la natalidad de este país o de esta región es tanto, tanto, ¿qué es eso de natalidad? Natalidad. Natalidad es el número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinados, en relación con la población, en relación con el total de la población. Entonces voy a repetir, que natalidad es el número de personas que nacen en un lugar y en un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población de esa región. De la misma manera que recién hablamos de la tasa bruta de mortalidad, voy a hablar un poquitito de la tasa bruta de natalidad. En demografía, en sociología y en la geografía de la población, la tasa bruta de natalidad, repito, la tasa bruta de natalidad, o también le dicen la tasa bruta de reproducción, o simplemente la tasa de natalidad, también le dicen simplemente la tasa de natalidad, es una medida de cuantificación de la fecundidad, que refiere a la relación que existe entre el número de nacimientos ocurridos en un cierto periodo y la cantidad total de la población que existe en esa área geográfica. Ese lapso que se habla es casi siempre un año. Y se puede leer también como el número de nacimientos de una población por cada 1000 habitantes en un año. Y representa, ¿qué representa? El número de individuos de una población que nacen vivos en la unidad de tiempo. También hay una fórmula para calcular la tasa bruta de natalidad. Yo recién nombré 3 palabras cuando definí tasa bruta de natalidad. Dije demografía, sociología y geografía de la población. Bueno, yo me tomé el trabajito de buscar el significado de cada una de estas expresiones. Por ejemplo, demografía viene del griego, demos, pueblo, y grafía, trazo o descripción. O sea, viene a ser el estudio de la población. Es una ciencia que estudia estadísticamente las poblaciones humanas. También estudia su dimensión, su estructura, su evolución y todas las características generales de una población. También estudia los procesos concretos que determinan su formación, su conservación y su desaparición. Tales procesos, ¿cuáles son tales procesos? Son la fecundidad, la mortalidad y la migración. Ustedes saben que la migración está compuesta por 2 ramas. Una es
la emigración e inmigración. La variedad de combinaciones de estos fenómenos, que son independientemente entre sí, supone la velocidad de las modificaciones de la población, tanto en sus dimensiones numéricas como en su estructura poblacional. Quien estudió mucho esto es un señor llamado Massimo Livi Bacci, en su libro Introducción a la Demografía. Se llama Massimo Livi Bacci. Podemos decir que la demografía es un campo científico interdisciplinario que estudia el tamaño de la población, su composición y su distribución espacial, así también como los cambios en la misma y de los componentes de dichos cambios, como ser la fecundidad, la mortalidad y la migración. Dicho campo científico ha ido evolucionando gracias a las contribuciones teóricas y metodológicas de las distintas disciplinas como son la sociología, la economía y la geografía. Muy bien, y el último concepto que quiero aclarar de la definición anterior es el de, son dos conceptos, el de sociología y el de geografía de la población. Cuando yo recién en la definición mencioné sociología, me estoy refiriendo como a esa ciencia social, la sociología es la ciencia social, que se encarga del análisis científico de la sociedad de la sociedad o de una población regional, ¿no? De la sociedad humana o de la población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos dentro de un contexto histórico-cultural en el que están inmersos. Muy bien, entonces repetimos. La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la sociedad humana o población regional. Y el último concepto que les quiero aclarar de la definición anterior es cuando yo dije geografía de la población. Un señor Thomas Malthus, en el siglo XVIII, es el primero que da inicio, que empieza a hablar de demografía, es el que con él se inicia la demografía, ¿verdad? Y dice que la geografía de la población es una rama de la geografía humana que estudia los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la población humana y los procesos de variación de los mismos a través del tiempo. Bueno, ¿se acuerdan que la definición de geografía es geotierra, grafía es ciencia, tratado o estudio, ¿verdad? Bueno, entonces, repito, geografía de la población es una rama de la geografía humana que estudia los patrones o estructuras espaciales de los fenómenos demográficos de la población humana y los procesos de variación de los mismos a través del tiempo. Entre estos fenómenos demográficos podemos señalar lo siguiente. Primero, distribución espacial. ¿Qué significa distribución espacial? Distribución geográfica de los seres humanos. Segundo, crecimiento de la población, tanto a escala mundial como a escala regional o como a escala local. Y también tiene en cuenta los factores demográficos determinantes del crecimiento demográfico. ¿Cuáles son estos factores determinantes del crecimiento demográfico? La natalidad, la fecundidad, la mortalidad, la esperanza de vida, los movimientos migratorios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso hablamos de tasa también, de tasa de crecimiento demográfico, también hablamos de descenso de la población, entonces todo ese tipo de expresiones. También entre los fenómenos demográficos podemos mencionar la estructura de la población. ¿Qué viene a ser? La composición de la misma según la edad, según el sexo, según el envejecimiento demográfico, según la composición socioprofesional de la población, según la estructura educativa, etc. Y con respecto a
la movilidad de la población, también hay que tener en cuenta la movilidad de la población, o sea, las migraciones, en el espacio, o sea, de un lugar a otro, ¿verdad? Y a través del tiempo. Y también, por último, hay que tener en cuenta la población y los recursos. Estos temas sirven de base, o sea, son la base inicial de la geografía del desarrollo. Es decir, la población y sus recursos sirven de base inicial a la geografía del desarrollo. Bueno, chicos, en esta clase hemos hablado de todo un poco. Vamos a resumir. Hablamos primero, ampliamos el concepto de las variables estadísticas, después hablamos de la morbilidad, qué era la morbilidad y cómo se clasificaba en prevalencia e incidencia. Después hablamos de mortalidad, definimos mortalidad, hablamos de tasa de mortalidad, después hablamos de natalidad, a continuación de tasa de natalidad, y luego aclaramos conceptos sobre el significado de la palabra demografía, sobre el concepto sociología y también sobre el concepto de geografía de la población. Bueno, esto ha sido todo por hoy y nos veremos la próxima clase.